5 minutos de vuelo a Washington. La flota rusa dio un mensaje directo a Estados Unidos mostrando su capacidad y poderío. Reacciones de temor se hicieron evidentes, pues los sistemas de defensa estadounidenses ya no son como los de antes. Vamos a ver la noticia que analizaremos el día de hoy. La reciente visita a puerto cubano de un componente naval ruso compuesto por 4 naves, el submarino de propulsión nuclear Kazan, la fragata Gashkov, el petrolero Pashin y el remolcador de rescate Nikolai Chiker, estremeció a Estados Unidos y Reino Unido, ya que se dieron cuenta que no podrán aguantar un ataque directo a su territorio. Sus sistemas de defensa son un fracaso. Con el paso a solo pocas millas náuticas de su territorio, los británicos acaban de revisar su sistema de defensa antimisiles y se dieron cuenta de que su isla estaba prácticamente desprotegida de los misiles modernos. Presos del pánico, comenzaron a solicitar un análogo de la cúpula de hierro israelí, pero tienen un pequeño problema: no tienen dinero para costearlo. En cuanto a los estadounidenses, ¿qué pasa con sus capacidades de defensa antimisiles? Después de todo, el mismo expresidente Donald Trump ha destacado que las armas de su país son las más tontas, posición que es avalado por el propio ejército estadounidense, quienes han calculado que la eficacia del sistema de defensa antimisiles estratégico estadounidense es solo del 50%. Después del colapso de la Unión Soviética, estos países de Occidente dejaron de tener en cuenta la posibilidad de una confrontación nuclear real con un enemigo de poder comparable. En términos generales, no tenían miedo de que alguien los atacara seriamente, por lo que se encargaron de actualizar el armamento de otros países, pero no el de ellos. Con el paso de la flotilla rusa, los primeros en entrar en pánico fueron los británicos, cuando dicho componente pasó por las Islas Británicas. Los medios del país comenzaron a lamentar la amenaza rusa, recordando que los submarinos nucleares de clase Yasen-M son considerados los submarinos más mortíferos del mundo. Luego de que los barcos rusos se dirigieran al Atlántico y pasaran a 25 millas de la costa este de Estados Unidos, el asesor de seguridad nacional en Estados Unidos, Jake Sullivan, anunció que vigilarían a los barcos rusos. Sin embargo, se dieron cuenta que los buques de guerra rusos estaban en busca de nuevas vulnerabilidades. Tanto la fragata Almirante Gashkov como el submarino Kazan tienen capacidad para transportar armas atómicas, pero los mismos misiles Zircons pueden lanzarse sin relleno nuclear, lo que supone que la posibilidad de que los estadounidenses los intercepten es muy dudosa. No hay duda sobre los británicos. Bueno, bienvenida Margarita Pécora a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa, la voz de la patria grande. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Ivette. Muchísimo gusto poder participar una vez más en estas reflexiones por nuestro canal. Estaba mirando ahora lo de la flota rusa que visitó La Habana y la verdad que es, te digo honestamente, un pálido reflejo de lo que verdaderamente tiene en cuanto a poderío y de armamento militar en la Federación Rusa. Eso queda chico. Eso es una flota de guerra que ha ido en una misión de amistad, de colaboración, para que los cubanos puedan ver cómo se forman, se entrenan los marines rusos y demás. Pero lo que de verdad tiene Rusia dedicado, fabricado en producción para la guerra es algo realmente de temer. Mira, yo te digo que continuamente estamos escuchando que hay una batalla retórica por los medios de comunicación, estos medios que se dedican precisamente a la temática bélica, que se refieren en términos, yo te diría que apocalípticos, a las amenazas de la OTAN o de Estados Unidos, y también hablan de las advertencias severas que Rusia le devuelve por esas amenazas. Pero todo ello, en el fondo, yo lo catalogo como una pulseada descomunal, claro está, entre el imperio occidental estadounidense y que se cree todavía y asegura
que es la potencia militar mayor del mundo, con el poderío que realmente tiene la Federación Rusa, que en el término de la fragata y el submarino son exponentes minúsculos, diríamos. Te digo que a grandes rasgos Rusia cuenta con cerca de 6.000 ojivas nucleares. Por supuesto, eso no navegó por las aguas cercanas a Estados Unidos, ni mucho menos. Tiene también capacidades devastadoras en esas ojivas, incluyendo misiles balísticos intercontinentales. A eso sí le tienen mucho miedo los estadounidenses, porque recuerda que cuando la Guerra Fría, cuando la crisis de octubre, que se rumoreó que se habían colocado misiles en Cuba para disparar a Estados Unidos, temblaron de terror. Y bueno, por suerte aquello no progresó. Si lo pusieron, lo desinstalaron y hubo pedidos de disculpas de forma diplomática entre Nikita Khrushchev y el que estaba de presidente en Estados Unidos en ese momento, pero no se llegó a, sí, no se llegó a concretar esa guerra, pero hubiera sido devastadora para la humanidad. Y era en ese momento, estoy hablando, en el 61, mira cuántas décadas han pasado. Y todas esas décadas Rusia las ha empleado para robustecer su poderío armamentista. Así que Rusia, te digo que posee capacidades devastadoras, tiene un arsenal ante el cual solo Estados Unidos podría presentar una resistencia más o menos efectiva. Algo que todavía está por ver, porque en todo caso, si Estados Unidos declarara la guerra a Rusia, imaginemos eso, ¿no? Probablemente, aunque sea autosuficiente desde el punto de vista de su arsenal militar, estoy hablando de Rusia en este caso, tiene aliados, países aliados y amigos como China, como Corea del Norte, como Vietnam ahora y como muchos países africanos y también en India, en los países árabes, y que podrían salir en ayuda, o sea, en respaldo de la respuesta que daría Rusia a Estados Unidos. Así que todo eso completa una gama amplia de misiles supersónicos, hipersónicos que podrían borrar del mapa en solo minutos varios estados de los Estados Unidos de Norteamérica. Ni que Dios lo quiera, me imagino que eso estarán pensando ahora nuestros lectores, ¿no? Pero ni que Dios lo quiera. Ojalá que no ocurra eso, porque no es lo que desea la humanidad. Pero bueno, eso es lo que hay. Hay una pulseada. Hay un dato también que reflotan las agencias, y es que algunas malintencionadamente, por cierto, están hablando de un reclutamiento de mercenarios africanos por parte de Rusia. Pero bueno, hay que acordarse que el año pasado Putin, en una jornada de clausura de la cumbre Rusia-África, firmó contratos de cooperación técnico-militar con 40 países del continente africano, y ahí se acordó que le iba a suministrar una amplia nomenclatura de armas y equipos de defensa. Y Putin ahí aseguró que una parte de esas armas a estos países se iban a entregar de manera gratuita. Eso sí te está diciendo claramente que tiene para defenderse y tiene para regalar. Entonces, el hecho de que digan ahora de que son mercenarios de color, un canal de televisión acá en la Argentina está hablando en esos términos de gente de color oscura, tienen, a ver, también tienen que una manera de referirse a la raza, un prejuicio racial que los delata en todas partes. Así es que, bueno, con eso yo te quería dar un asomo de cómo es, yo veo esa pulseada, ¿no? De que tanto de un lado como del otro hay armamento, pero de todas maneras el poderío militar que tiene la Federación Rusa es muy superior y puede borrar del mapa en pocos minutos el país o la región que se proponga. Ojalá nadie se le atraviese más en el camino
a Moscú porque no cree en lágrimas. Eso es cierto, Margarita. En este momento hay de todas maneras, a pesar de que intentan minimizar el hecho, porque de todas maneras se ha interpretado como algo menor de pronto, ¿cierto? Para los medios occidentales, para medios europeos o de los mismos estadounidenses, se toma como una forma de asustar, más o menos así. Entonces, si bien es cierto que ya Rusia ha intensificado sus advertencias sobre el riesgo que está corriendo Occidente jugando con fuego al apoyar de manera tan directa a Kiev, pues obviamente, como no se ha visto algo más contundente, piensan que esto es algo como muy vago. De hecho, dicen que estas amenazas son casi que sin fundamentos. Un analista del London School of Economics, Jeff Hone, mencionó que Rusia quiere asustar a Occidente con la proliferación de armas y parece estar intentando ampliar la región de confrontación con Occidente. Esos son la narrativa que usan ciertos analistas para justificar este tema. Entonces dice que Putin sigue siendo muy vago al tema de los detalles sobre el despliegue de armas y que definitivamente es asustar a los líderes occidentales y proporcionar municiones a aquellos gobiernos que simpatizan con la visión del mundo de Putin. Eh, entonces, esto lo hacen ver como algo menor, como algo que no funciona como tan adecuadamente. Pero si vamos a ver, Margarita, estas acciones de mostrar al mundo esta capacidad, que si bien fueron en un entorno amistoso con Cuba, no hay que dejar de lado que es una fuerza naval impresionante y que efectivamente tiene unas capacidades que en este momento Estados Unidos, ni Gran Bretaña, ni siquiera Alemania pueden tener. Ellos dicen que es un oso que no puede morder. O aquel viejo refrán de que dicen que perro que ladra no muerde. Pues tengamos en cuenta que definitivamente es posible que el perro se enfurezca y muerda bien duro. Es definitivo este tema. Los británicos, cuando pasó la flota, fue algo muy simpática la reacción de quienes han estado asusando a Ucrania y empujando todo el tiempo de que usen su propio armamento en suelo ruso. Pero fíjate, Margarita, que cuando pasó la flota rusa por las aguas británicas, se asustaron y dijeron que estaban buscando sus vulnerabilidades. Los medios británicos inmediatamente empezaron a lamentar esa amenaza rusa, recordando que los submarinos de clase Yasen-M, que es la clase Kazán, el submarino que estaba en muestra en Cuba, son considerados los submarinos más mortíferos del mundo. Eso fueron los medios británicos, ojo. ¿Sí? No lo están diciendo allá los rusos, ni mucho menos, ni los prorrusos, sino los mismos medios británicos. Estos barcos pasaron a 25 millas de la costa este de Estados Unidos y por supuesto, pues a pesar de que Estados Unidos no lo vio directamente como algo amenazante, sí prendieron las alarmas. Sí, Y sí, sí. la narrativa siempre ha sido, ojo que vienen los rusos, nos van a acabar aquí. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Vamos a ver, Margarita, el siguiente segmento de nuestro análisis de hoy. Vamos.
al enviar barcos rusos al Caribe, Putin está haciendo una declaración directa a Occidente. Si ustedes colocan sus misiles a una distancia de 10 a 20 minutos de vuelo de Moscú o San Petersburgo, entonces Rusia podría colocar sus ojivas a 5 o 10 minutos de vuelo desde Washington. Estados Unidos no tendrá tiempo de responder y estos misiles serían imposibles de detener. ¿Misiles rusos en Cuba? La idea hace recordar a un momento en los años 60 del siglo pasado en el que estuvo a punto de estallar una guerra mundial, que en ese caso hubiera sido nuclear. La retrospectiva se hace porque, en el presente, un submarino nuclear y 3 barcos rusos llegaron al puerto de La Habana, en Cuba. La fragata Almirante Gorshkov es el buque líder del grupo más moderno de fragatas rusas que destaca por contar con tecnología furtiva en su construcción, lo que las hace más difíciles de rastrear por métodos convencionales como el radar, visual, sonar e infrarrojos. Motivado a todos estos acontecimientos, el Pentágono admitió que el sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos no tiene capacidad de hacer frente a las fuerzas estratégicas de Rusia o de China. El vicesecretario de Defensa estadounidense, John C. Rood, se dirigió al Senado de Estados Unidos, donde fue preguntado si los sistemas de defensa antimisiles del país puede hacer frente a las armas de nueva generación anunciadas por el presidente ruso Vladimir Putin. Rood sostuvo que el sistema antimisiles no se desarrolló con este fin. El componente de defensa de Estados Unidos no cuenta con medios que sean capaces de destruir la munición estratégica de Rusia y China, expresó. No conforme a estas declaraciones del funcionario estadounidense, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó en su último discurso que el ejército ruso desarrolló ojivas de misiles y armas invencibles ante cualquier sistema de defensa. Mientras, Estados Unidos y Reino Unido se pusieron a temblar al ver cómo se acercaba el escuadrón naval ruso a sus costas, el gobierno de Cuba aseguró que ninguna de las naves que arribaron a Puerto Caribeño portaban armas nucleares, por lo que su escalada en la isla no representa una amenaza para la región. Pero el medio estadounidense The Miami Herald reseñó que después de esta escalada de tensiones, esta no es la primera vez que Rusia hace ejercicios aéreos y marítimos coordinados en el hemisferio occidental con Cuba. Ahí lo tienes, Margarita. Bueno, esto nos lleva nuevamente a esto que yo decía al principio, la pulseada que hay entre los ejércitos de Estados Unidos y de Rusia por ver quién posee el armamento más pesado y con mayor poder de fuego, el más ultramoderno y demás. Pero volviendo al tema ese de la disparidad armamentista que existe entre ambas naciones, recordemos que Donald Trump es hoy candidato a la reelección en Estados Unidos, él había dicho en un momento determinado que su país era uno de los más tontos en cuanto a posición del armamento que tenía, porque algo que después avalaron los propios integrantes de la cúpula del ejército estadounidense, o sea, los halcones de la guerra, porque han calculado que la eficacia del sistema de defensa antimisiles estratégico estadounidense es solo del 50% después que colapsó la Unión Soviética. O sea que se han quedado muy por debajo de lo que hoy puede exhibir Rusia. Y otra cosa que yo quería traer a colación, porque me parece que todo tiene que ver con todo, es que ahora Putin ha estado de visita en Corea del Norte. Allí firmó un convenio con el presidente norcoreano Kim Jong-un, que es un tratado para la asistencia militar inmediata en caso de guerra. Esto dicho así parece nada, una visita más, un tratado más de los muchos que firman los gobernantes cuando se visitan mutuamente, pero no. Esto puede tener una respuesta inmediata porque ambos mandatarios habían descrito ese acuerdo como una importante mejora
en la relación bilateral que cubre cuestiones de seguridad, de comercio, de inversión, de lazos culturales y hasta humanitarios, claro. Pero los observadores externos dicen que ese pacto puede marcar la conexión más fuerte entre Moscú y Pyongyang desde el final de la Guerra Fría. ¿Por qué decimos esto? Bueno, por esto mismo que estamos demostrando, que el armamento ha cambiado. El armamento que se produce hoy en día no son los tanques de cuando la Unión Soviética ni cuando Estados Unidos estaba metido en otras guerras por ahí. Cuando estaba, por ejemplo, en la guerra de Vietnam. No es el mismo tipo de armamento. Entonces ahora es mucho más peligroso y de un poder más expansivo del daño que puede causar. Y recordemos también que Corea del Norte, que es ahora socia y amiga de Rusia, como lo es China, que marcó en la celebración que hubo de la independencia de Estados Unidos el año pasado, pues realizó 2 pruebas de misiles balísticos intercontinentales en el marco de esa celebración, como diciéndole a los estadounidenses, miren lo que tengo, ojo ahí, cuidado. Y Corea del Norte anunció ahí en ese lanzamiento que fue exitoso, que era su primer misil balístico intercontinental. Y ve, ya lo dice la palabra, cruza de un continente a otro. Nada más hay que apretar un botón. Y ahí fue cuando ellos se aterraron y empezaron a mirar al norcoreano con mucho miedo y decían, ese hombre está loco, cuidado con ese hombre. Bueno, ese hombre es amigo de Vladimir Putin. Ambos andaban hace pocas horas conduciendo un auto y además en un descapotable, paseándose por la calle, después que decían, no, que Vladimir Putin se tiene que cuidar porque lo van a matar, porque es esto, que es lo otro. Bueno, estuvo ahí, claro, protegido por los coreanos que le hicieron un recibimiento por todo lo alto. Y bueno, Pyongyang informó que ese misil que se llama Hwasong 14 permaneció en el aire 37 minutos en aquella ocasión. Alcanzó una altitud de 2.802 kilómetros. 2.802 kilómetros. ¿Te imaginas eso? Nada. El infinito. ¿Y cayó dónde? Bueno, cayó en el mar de Japón. Esa trayectoria, bueno, fue celebrada como un hito histórico, mientras que el gobierno de Estados Unidos lo denunció como una amenaza para la seguridad mundial. Esto es señal de lo que le puede esperar a Washington y ver si se sigue haciendo o pasando de listo con el apoyo a Ucrania, mandando armamentos y dando órdenes de que con ese armamento estadounidense de la OTAN y de los aliados de la Unión Europea, pues pueden disparar hacia territorio ruso. Ahí se están pasando de listos. Y lo que hoy es una advertencia de Putin, en cualquier momento puede ser un hecho concreto. También tiene el dedo sobre el botón. Cuidado que lo puede oprimir. Así es, Margarita. Esa es la actividad que en este momento estamos viendo en todos los puntos del continente. Es muy lamentable que mientras critican estas alianzas de Rusia con Norcorea, por ejemplo, ellos, Occidente, Biden, su gobierno y el mismo Stoltenberg estén provocando todo este tema con el aumento o la promoción del aumento de armas nucleares. Recientemente el Daily Telegraph publicó que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que el aumento del número de armas nucleares desplegadas en respuesta a Rusia y China fue el tema principal de la discusión en la reunión de los ministros de defensa de la OTAN la semana pasada.
Él dijo que no iba a entrar en detalles sobre cuántas cabezas nucleares deberían estar operativas, cuáles deberían almacenarse, pero que había que empezar a consultar todo eso y que definitivamente hay un grupo de planificación nuclear. Imagínate esas declaraciones que se formó durante esa reunión. Esa sesión, pues obviamente fue dada en el marco de la visita a la Casa Blanca, cuando Stoltenberg estuvo recientemente conversando con Biden sobre los temas de la guerra contra Rusia en Ucrania, y tuvo que salir el portavoz John Kirby a desmentir esas declaraciones, porque los periodistas le preguntaron si era que el presidente está participando en consultas sobre despliegues de armas nucleares. Kirby le tocó salir al paso a decir que si eso era así, las declaraciones de Stoltenberg se pueden percibir como una provocación o una escalada, ya que la OTAN es una alianza defensiva, ¿sí? Entonces, no puede estar hablando de atacar a Rusia con un despliegue de armas nucleares porque lo está provocando. Sin embargo, esto dio pie a evidenciar esa debilidad nacional donde se estableció que en algunos años podrían llegar a un punto de aumentar ese despliegue, pero que no lo tienen. De hecho, hasta la fecha están haciendo todos los esfuerzos por modernizar los componentes de los arsenales nucleares que tienen allá, pero no lo tienen listo, no lo tienen a punto. Entonces, ha habido una especie de estancamiento en Estados Unidos, y esto los puso en alerta por las palabras del mismísimo Stoltenberg. Fíjate tú, Margarita, no solamente fue la presencia de la muestra que tiene el poderío ruso cuando fueron a hacer estas acciones en Cuba, estas muestras pues amistosas, ¿cierto? Pero también ellos hicieron unos ejercicios, Margarita, interesantes, porque fueron dentro del proceso, o sea, tú sabes que van en curso, ¿cierto? Cuba era el destino, pero en el medio ellos estuvieron realizando ejercicios navales con modelos informáticos. O sea, no apretaron misiles, ni los lanzaron, ni nada de eso, pero sí hicieron simulaciones, ¿cierto? Porque, y esto les dio la posibilidad del cálculo de que en cualquier momento, en cualquier punto, ellos pueden hacer este tipo de despliegues, y que es lo que asusta a los países como Inglaterra o como los mismos de Estados Unidos, porque ellos no tienen en este momento la forma de defenderse adecuadamente. Su respuesta sería más o menos del 50%, no alcanza más. Entonces, a eso se están enfrentando. Vamos con el último segmento que tenemos para hoy. Vamos. Algunos buques rusos también estuvieron en La Habana. Esto convierte la situación en otra crisis de los misiles, como en los años 60. El despliegue militar de Putin en Cuba resucita en los Estados Unidos. El fantasma de la alerta nuclear ocurrió el siglo pasado. Este fue el conflicto diplomático entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en octubre de 1962, generado a raíz del descubrimiento de Estados Unidos sobre la existencia de bases militares y nucleares de alcance medio del ejército soviético en Cuba. Sería el escenario perfecto para una arremetida de Vladimir Putin a Estados Unidos, ya que el presidente Joe Biden ha dado permiso a Ucrania para atacar dentro del territorio ruso con municiones estadounidenses. Como respuesta, dijo que suministrar armas a una zona de conflicto siempre es algo malo.
Al final sí veremos que estos países se involucran en una guerra contra nosotros. Lo que están haciendo los involucra directamente en una guerra contra la Federación Rusa. Nos reservamos el derecho de actuar de la misma manera. Vladimir Putin ha insinuado que Moscú podría tomar medidas asimétricas en otras partes del mundo en respuesta a la decisión del estadounidense Joe Biden de permitir que Ucrania use armas proporcionadas por Washington para lanzar ataques dentro de territorio ruso con el objetivo de proteger a Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania. El buque Gorshkov, que lidera el componente de la Armada rusa en el Caribe, recibe el apodo por parte del Kremlin de la fragata invisible. A diferencia de sus predecesoras, es capaz de ejecutar ataques de largo alcance, realizar funciones antisubmarinas y misiones de escolta. Por su parte, el submarino Kazan pertenece a la segunda generación de la clase de propulsión nuclear tipo Yasen. Son considerados los submarinos más mortíferos del mundo. Pueden llevar misiles de crucero, de ataque terrestre y también misiles antibuque y antisubmarinos en caso necesario. El presidente de Rusia ha anunciado que su ejército hará maniobras con armas nucleares ante las amenazas de Occidente, así como despliegues estratégicos como respuesta a la continua disposición de enviar contingentes militares a Ucrania. Más reciente, la disposición de Polonia sobre la aprobación de albergar armas nucleares en su territorio si la OTAN decide reforzar su flanco oriental. Pues ahí lo tienes, Margarita, está dado. Este Sí, ajedrez se está moviendo bastante es un interesante. toma y daca. Y además, ahí fíjate que Putin habla de la posibilidad de aplicar medidas asimétricas. Y ahí está diciendo que si Estados Unidos y la OTAN se han tomado el derecho de colocar armamento en Ucrania para que disparen hacia Rusia o en Polonia, que es la que más cerca está porque son lindantes ahí en la frontera, países muy cercanos, también Rusia puede hacer lo mismo. Y hay que tener en cuenta que no solo ahora, porque siempre hay que mirar el contexto en el que se producen estas declaraciones, estos discursos y estas advertencias o amenazas. No solo Putin estuvo en Corea del Norte, también visitó la República Socialista de Vietnam y ahí hace unas horas nada más que estuvo en Vietnam. Ahí firmó también varios acuerdos con su homólogo vietnamita Tu Lam, o sea, To Lam. Los dos firmaron acuerdos para aumentar la cooperación en educación, ciencia, tecnología, exploración de gas, petróleo y salud, pero también acordaron trabajar en un plan para abrir un centro de ciencia y de tecnología nuclear en Vietnam. Entonces, hay que ir atando cabos. Si van a decir que van a aplicar medidas asimétricas y estamos hablando de establecer en Vietnam, por ejemplo, un centro de esta naturaleza, bueno, esto te está dando señales claras de que Rusia no está sola, tiene muchos amigos, gigantes asiáticos que no son solo China, está también Corea del Norte, está Vietnam, que aunque parezca que es un país pequeño, pero salió muy fortalecido después de esa guerra que le ganó a Estados Unidos, una guerra de más de 20 años. Y después de esas conversaciones con el vietnamita, pues Putin dijo que los dos países comparten un interés común, que es desarrollar una arquitectura fiable de seguridad, que esto va a ser en la región Asia-Pacífico. Es decir, él está proyectando su mirada hacia lo que es la región, no solo desde lo que es los términos de un territorio específico, sino región Asia-Pacífico. Y por eso es que está tirando diagonales estratégicamente hacia un lugar y hacia otro. También desarrollar, o sea, para no utilizar la fuerza y resolver disputas de forma pacífica. Al menos esos son los objetivos que traducen la paz, el no interés en la guerra que tienen estos convenios. Entonces, resumiendo,
Rusia está más que acompañada, más que nunca por sus amigos, todos gigantes asiáticos, todos potencias en preparación armamentista y también en tropas. Yo no creo que con estos campanazos el Pentágono se atreva a asomar la nariz nuevamente ni a dar señales de bravuconería como lo ha estado haciendo en el caso del conflicto ruso-ucraniano, tratando ya de dar señales de que manden a atacar a Moscú. Como siempre, trataron de negar que participaban activamente en ese conflicto, pero de hecho lo están haciendo porque al mandar armamento de todo tipo, los sistemas Patriot y todo lo demás que ya hemos comentado en otros momentos, más los paquetes financieros que ya vemos cómo se licúan, que apenas alcanzan, ya de hecho ahí están demostrando que tienen una participación activa en el conflicto ruso-ucraniano. Así es que no pueden decir que no metieron las manos ahí, están metidos hasta los codos. Y bueno, Rusia tiene todo el arsenal y 1 millón de amigos. Eso es verdad, Margarita. La prueba está en que en este momento han hablado mucho, pero han actuado poco, ¿no? Los Estados Unidos está apoyándose en la OTAN y la OTAN piensa que Estados Unidos lo va a ayudar. Los países de la OTAN, los países de Europa que están metidos en este conflicto de manera directa, piensan que Estados Unidos va a ayudarlos en algún momento y se va a meter con ellos. Si bien Biden sí tiene esa costumbre de hablar de más también y decir que básicamente no hay límites para que se pierdan vidas, ya sean ucranianas, rusas, europeas o estadounidenses, pues es cierto que sí, Occidente está dispuesto a sacrificar todo lo que sea necesario en pos de sus objetivos de dominación global. Eso es más que evidente, pero el tema es que no se tiene realmente esa capacidad que ellos alardean. Sí, Aparte, eh, tienen el tema, disculpa, tienen el tema de la producción de armamento, pero por ejemplo, Estados Unidos no tiene la misma capacidad y le toca mandar fabricar en otros sitios, como pasó con claro, la fábrica en Polonia, ¿verdad? Entonces, en este momento, hay que tener en cuenta que el propio ejército estadounidense ha calculado la eficacia de sus sistemas de defensa antimisiles, como les decía anteriormente, es solo de 50%. Entonces, intercepta o no, punto, 50%. Y claro. de ese sistema antimisiles hay 44 complejos en Alaska y solo 4 en California. O sea, no están ubicados estratégicamente y adicionalmente estos complejos se desarrollaron en una época donde la tecnología hipersónica no existía. Entonces, obviamente, Rusia y China sí tienen esta gama completa de misiles hipersónicos. Ahora, pues, Norcorea ha desarrollado otra tecnología también que tiene de los pelos de punta a Occidente precisamente por eso. O sea, no es que sea algo menor como ellos lo intentan maquillar de alguna manera. No, es que Rusia es una muestra ahí de propaganda o quieren asustarnos. No, es que ellos ya están asustados porque efectivamente una, no hay una verdadera defensa que ellos puedan tomar. Entonces, es cierto que Rusia ya no es ese país desmoralizado, pobre de los años 90, sino que ya tiene todas las oportunidades para ser un país independiente, diplomático, económico, democrático y militar, por supuesto. Entonces, este tipo de temas de equilibrio, pues ya se está viendo otro giro y otro punto en la balanza que se está inclinando, obviamente, a favor de Rusia. Yo quería, para cerrar ya el tema,
puntualizar un detalle no menor, y es que Vladimir Putin va a estar con mandato hasta el 2027. Jens Stoltenberg está por entregar ya el mandato en la OTAN. Y Sí. Joe Biden probablemente no sea el próximo presidente de los Estados Unidos, dada la incapacidad física, mental que está presentando, sobre todo en las últimas horas, en que se ha quedado totalmente desorientado y lo han tenido que ayudar para sacarlo de los escenarios y demás. Y además también por la situación de la ventaja que le está sacando Donald Trump en esta pulseada electoral, más allá de todos los procesos judiciales que está atravesando. Así es que se quedaría Rusia con Vladimir Putin todavía liderando y tendrán que poner a un nuevo secretario general de la OTAN a ver si ese tiene las agallas para enfrentarse al oso ruso. Así es que todo está por ver. Por mi parte, agradecer como siempre a nuestra audiencia la atención que nos han dispensado en esta jornada e invitarlos a continuar con nuevos temas en las próximas horas. Así es, Margarita. Antes de cerrar, Stoltenberg tiene los días contados y el nuevo candidato lo está apoyando Orbán, que es muy cercano a Rusia. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Entonces, por ahora los vamos con nuestra reflexión del día. La paz no puede mantenerse por la fuerza, solo se puede lograr mediante la comprensión, lo dijo Albert Einstein. Entonces, la pregunta para nuestra audiencia el día de hoy, ¿creen ustedes que Estados Unidos está dispuesta a asumir una guerra de estas proporciones? ¿El pueblo estadounidense apoyaría una escalada nuclear? Los leemos en la caja de comentarios y hasta que nos volvamos a encontrar.